El Mundial de las Estrellas, el Mundial que llegó prometiendo un juego bonito, con una Brasil que parecía imbatible, un ataque nunca antes visto, aquí nada de tridentes, este era un cuarteto, Ronaldo, Kaká, Adriano, Ronaldinho, todos ellos a por el bicampeonato, pero llegaba la magia, la clase, la elegancia, llegaba Zizou, un Mundial recordado por su cabezazo, por el catenacho levantando su cuarta copa. Un mundial alegre, con alma, con espíritu, apodado el Mundial de las Sonrisas. Una copa pionera que ha dejado huella en cosas que hasta hoy se siguen aplicando. La edición mejor organizada, la que vio por primera vez a Cristiano Ronaldo y a Messi en un torneo de esta magnitud. Es 2006, es Alemania. Y en esta crónica repasaremos todo lo vivido en este mundialazo. La canción oficial mezclaba inglés, italiano y español. Una balada llamada The Times of Our Lives. Había una segunda canción en alemán, Celebrate the Day. Pero en realidad, la que a todos nos quedará grabado de este mundial es el recuerdo de Shakira, Shakira. No fighting. Shakira, Shakira. El balón icónico, el Team Geist, uno de los más lindos que se han hecho, y la mascota también legendaria, goleo. El gobierno alemán y la FIFA hacían una inversión grande para que se vivan por primera vez los FanFests. Acceso gratuito en las plazas principales de cada ciudad, incluso en los ríos, con pantallas enormes para vivir millones de personas todos los partidos. Un experimento arriesgado, ya que podría traer caos, inseguridad, violencia, robos, pero fue todo un éxito. Tal es así que hasta la fecha se sigue replicando. Alemania 2006 es pionero por eso y pionero también porque esta sería la primera copa que la inaugure el anfitrión, el local. Anteriormente el primer partido lo jugaba el vigente campeón, ahora lo estrenaría la Mannschaft. Ellos dirigidos por su leyenda Jürgen Klinsmann y su auxiliar Joachim Löw. Por supuesto que considerados uno de los favoritos a ganar el torneo, no solo por ser anfitriones, sino también por su calidad. Michael Ballack como capitán, el portero de los invencibles del Arsenal, Jens Lehmann, el goleador Miroslav Klose y algunas caras nuevas como Lahm, Podolski, Schweinsteiger o Per Mertesacker. El partido inaugural se vivió en el nuevecito y moderno Allianz Arena en Múnich y les traía a los alemanes una primer sonrisa. Doblete de Miroslav Klose para vencer 4-2 a Costa Rica. Ganaron de último minuto su segundo encuentro ante Polonia y para quedarse con el liderato del grupo, goleada Ecuador 3-0. Aquí se presentaba el jovencito Podolski y otro doblete de Miroslav Klose. 9 de 9 puntos conseguidos, perfectos en su arranque, líderes y desde ya candidatos al título. El segundo lugar de este grupo A se lo llevaban los ecuatorianos. Cargados por el Team Delgado fueron sorpresa. Solamente la Mannschaft les ganó y aunque apenas este era su segundo mundial disputado, a los octavos de final. Se quedaban fuera polacos y ticos. Para el grupo B, una de las sensaciones y de quien más se esperaba, David Beckham, el Spice Boy, el jugador más mediático del mundo. Así que de Inglaterra estarían pendientes hombres y mujeres, niños y adultos, fanáticos del fútbol y no necesariamente fanáticos del fútbol. Fanáticos de la moda, del entretenimiento o de las Spice Girls. Y claro, Inglaterra no solo era Beckham, eran Rooney, Owen, Gerrard, Lampard, Crouch, Ferdinand, Terry, Gary Neville, Ashley Cole. De los mejores 11 en todo el mundo. Y aunque en su grupo no fueron lo esperado, de igual manera partían como líderes. El segundo puesto se lo llevó Suecia, que contaba con Zlatan Ibrahimovic, Larsson y Ljungberg. Un buen tridente de ataque, 5 puntos para los escandinavos y a los octavos de final. En el C habría un grandísimo duelo, Argentina y Holanda. Dos potencias con una rivalidad histórica y una rivalidad que ha seguido con el paso de los años. En las semifinales de Brasil 2014, en los cuartos de Qatar 2022 y sobre todo en la final del 78. La albiceleste dirigida por Pekerman, con un número 10 que tenía los ojos puestos de todos, Juan Román Riquelme. Un lateral que se fogueaba como estratega en estas copas, Lionel Scaloni. Crespo la figura y el jovencito del Barcelona que esperaba vivir sus primeros minutos, el número 19, Lionel Andrés Messi. Victoria en su debut ante la Costa de Marfil de Didier Drogba y en el segundo duelo, espectáculo.
un histórico 6-0 a Serbia y Montenegro, una de las grandes goleadas en mundiales. Pudieron marcar todos. Maxi Rodríguez 2 veces, el Cucho Cambiaso en una grandísima jugada asociativa, Hernán Crespo, el Apache Carlos Tevez y el debutante, la Pulga. El primer gol en Copas del Mundo para Messi. 6-0 ganaba Argentina, convincentes, aplastantes, esperando a los holandeses para disputarse con ellos el primer lugar del grupo. La naranja mecánica plagada de figuras en ataque. Van Nistelrooy, Van Persie, Sneijder, Van der Vaart, Robben, Dirk Kuyt, y aparte dirigidos por su leyenda Marco van Basten. Mejor ejemplo, imposible. Pues también ellos triunfantes de sus primeros 2 encuentros y aparte con un jersey que me parece de lo mejor que se ha visto. Elegante, sobrio, limpio, hermoso. Con 6 puntos cada selección llegaban al último partido, Argentina y Holanda. Uno de los duelos más esperados de toda la fase de grupos. Muchísima expectativa, poco espectáculo. Un parejo 0-0 que terminaba por darle al albiceleste liderato. Esto debido a la diferencia goleadora. Así que Argentina primer lugar, Holanda segundo puesto. En el D viene mi nación, mi México. Claramente no partían como los candidatos uno a llevarse su grupo, porque ahí estaba Luis Figo y la emergente figura del Manchester United, Cristiano Ronaldo. Ellos venían de jugar la final de la Eurocopa e inexplicablemente perderla con Grecia. Tenían como entrenador a Luis Felipe Scolari, a un entrenador campeón del mundo, así que Portugal tendría que ser uno sin problema. Pero México era otro México al que habitualmente hoy conocemos. Dirigidos por Ricardo Antonio Lavolpe, con quien habían construido un sistema de juego además de vistoso, único. Fueron pioneros en un fútbol automatizado, rompiendo líneas de atrás para adelante, con la famosa salida lavolpiana. Fueron la sensación en las confederaciones del año anterior y para muchos expertos y analistas eran una de las naciones a echarles el ojo, una posible sorpresa de esta copa y como les decía al inicio, este era el mundial de las figuras. Parecía que cada selección tenía su estrella. México, un campeón de Champions, el defensor del Barcelona, Rafa Márquez. México fue de más a mucho menos. Arrancó de buena forma con Irán, ganando bien, jugando mejor. 3-1, doblete de Omar Bravo y uno más de Ciña. Pero en el segundo decepcionantemente empataron con Angola y cayeron en el último con Portugal. Mientras que los lusos 9-9. Deco, otra de las estrellas de esta copa, contribuyó para un gol. Figo en su last dance como el armador de juego. Cristiano Ronaldo por la vía del penal, su primer gol en justas mundialistas. Portugal 1, México 2, para afuera Irán y Angola. Estamos ya en el E, donde se encontraba la Squadra Azzurra, Italia, la camiseta más bonita de todos los tiempos desde mi punto de vista, con la elegancia de siempre, la clase que solo ellos, los números dorados en la espalda repletos de gladiadores, Toni, Totti, Del Piero, Gattuso, Cannavaro, Pirlo, De Rossi, Nesta, Gilardino, equipazo, una Italia muy distinta a la que hoy se ve. Ellos llevaban décadas endiosados con Paolo Maldini. Era su referente, su figura, su estrella. Para este mundial no lo llevaban. Era sorpresa su ausencia. Se la jugarían sin Il Capitano y de arranque sin problema alguno, invictos. Con 7 puntos conseguidos y claro, consolidando desde ya su principal fortaleza, la defensa. Materazzi, Cannavaro, pero sobre todo su arquero. Uno de los mejores futbolistas en todo el mundo, Gianluigi Buffon. Y este grupo, aunque no era el de la muerte, tenía muchas cosas interesantes. Estados Unidos, que cada vez mejoraba con su Capitán América, con Landon Donovan. Y la República Checa, que también se creía podía sorprender, porque contaban con un portero top, Petr Cech, con un 10 joyita, Tomás Rosicky, y un Balón de Oro, el León de Praga, Pavel Nedved. Pero todo quedó en palabrería, porque ni USA ni tampoco los checos pasaron de primera ronda. La primera sorpresa en la fase de grupos se la llevaba Ghana. Era su primer mundial disputado, segundo solo por detrás de Italia. Vámonos al grupo F, Brasil, el Scratch do Ouro. Ellos anunciaban y prometían que podrían volver al reinado por el juego bonito.
Un comercial de Nike de lo mejor que se ha visto, presumiendo a sus figuras, al cuarteto de ataque del que ya les hablaba, y aunque la canariña siempre carece de defensores, en esta no. También atrás tenían leyendas: Roberto Carlos, Lucio, Dida y su capitán Cafú. Muchos creen que este es el mejor 11 de una selección en Copas del Mundo. Todo lo que no fuera a levantar la copa era un fracaso. Y aunque la maldición del campeón estaba vigente, ellos se encargaron de tumbar maleficios. Primer duelo, victoria. Segundo duelo, victoria. Tercer duelo, victoria y goleada. El fenómeno hizo 2 tantos más para aumentar su cuota goleadora histórica. Era tal el nivel de plantilla que se daban el lujo de mantener como suplente a figuras del estilo de Robinho o Juninho Pernambucano, pero entraba de cambio y también él marcaba. En este grupo Japón quedó fuera, lo mismo que Croacia del jovencito Modric avanzando a Australia. En el G, Zizou, Zinedine Zidane, que estaba en sus últimas. Había anunciado que tras esta justa mundialista se retiraba. Era su adiós, su auténtico last dance, y ahora no tendría que ser él el encargado de cargar con la France. Estaban 2 monstruos de la Premier League, en específico del Arsenal: Patrick Vieira y uno de los jugadores más dominantes de esos momentos, Thierry Henry. Pero al menos de arranque no fueron lo presupuestado, solo hicieron 5 puntitos. Empataron a 0 con Suiza. Park Ji-sung de Corea les marcó para empatar con los asiáticos. Solo le pudieron ganar a la débil selección de Togo, así que Francia como segundo lugar. Condicionaban su participación porque les tocaría medirse a los líderes del último grupo. Y ahí estaba la roja del sabio de Hortaleza, de Luis Aragonés, del hombre que decidió convocar a muchos jovencitos, darle su primer mundial a varias joyitas a pesar de su inexperiencia: Villa, Torres, Iniesta, Fábregas, Xavi Alonso, Ramos y otros cuantos más consolidados como Raúl, Iker, Xavi o Carles Puyol. España históricamente era un combinado no fuerte, algo muy distinto a lo que hoy se les conoce. A pesar de que tenían como equipos al Barcelona y al Real Madrid y que ahí jugaban los mejores del mundo, a nivel selección nada que ver. De repente en octavos, rara vez en cuartos, pero nunca de los nunca más allá de eso. Nunca de los nunca en las instancias finales. Así que a pesar de tener a tantas joyitas, a tanto talento, se esperaba poco de los ibéricos. Pero Aragonés y sus pupilos nos daban muestras de que se avecinaban tiempos mejores, de que se avecinaba una generación dorada. Golearon a Ucrania con doblete del Guaje en su primer encuentro, y en el segundo ganaron a Túnez con doblete del Niño. 2 dobletes de sus 2 nueves, y en el último otro triunfo. 9 de 9 puntos, líderes, felices, fascinados, inmejorables. El problema era lo que sucedió en el grupo anterior. El hecho de que Francia no fue primero de su grupo los pondría de frente de inmediato, desde los octavos de final. El segundo lugar se lo llevó Ucrania, y así de bote pronto suena como algo normal, algo nada llamativo. Siempre en las Copas del Mundo tenemos clasificados así, pero nos estamos equivocando. Al menos en su caso no. Alemania 2006 fue el debut mundialista de Ucrania y nunca más han vuelto, ni en el 2010, 2014, 2018 o 2022. Solo han disputado una justa mundialista y, como les decía, esta siendo la Copa de las Estrellas, ellos contaban con su figura. Y no era cualquier figura, era un Balón de Oro, Mr. Andriy Shevchenko. Pues Sheva los acarreó para pasar por detrás de España a los octavos de final, su debut a la siguiente ronda. Así termina la primera fase, con 16 selecciones que vuelven a casa, 16 que siguen y que empiezan a soñar por el trofeo más lindo y más preciado de todos. De momento, pocos goles, pero esto sin significarse poco espectáculo. Al contrario, en cada uno de los partidos, estadios llenos, fanfests llenos, porque cada juego tendría su atractivo, sus jugadores emblema o bien fútbol de élite. Se dice que Alemania 2006 fue uno de los primeros mundiales en donde el nivel entre las selecciones top y las más débiles se empezó a igualar, en donde se complicaba cada vez más el tener goleadas grandes como anteriormente sucedía. Y la joya de la corona hasta el momento, los estadios, la modernidad de los mismos, muchos de ellos construidos específicamente para este verano.
Y como es Europa, es Alemania, es primer mundo, los traslados de ciudad a ciudad, un lujo. Las distancias más que razonables. Apenas acababa la fase de grupos y desde ya, Alemania 2006 tenía la pinta para convertirse en una de las mejores justas de todos los tiempos. Este video es patrocinado por Steak. Si quieres mostrar tu apoyo a este canal, regístrate en la mejor casa con la que iremos todos al mundial. Tienes un código promocional, PADIGOL, con el cual al jugar 400 pesos te dan otros 400. Te dejo el link en la descripción. Vámonos a las rondas definitivas, a los partidos de matar o morir. Los octavos de final, empezando por los anfitriones que volvían a Múnich, que metían de nueva cuenta más de 60,000 aficionados al estadio y que tenían más de 1 millón de personas en todos los fanfests a lo largo del país, todos pendientes de su selección. Como rivales, los suecos de Ibra, pero ese día rival parecía no haber. Minuto 4, gol de Podolski. Minuto 12, gol de Podolski. Apenas arrancaba este duelo y ya estaba 2-0 a favor de los teutones. Lukas Podolski, de solo 21 añitos, cargándose a su Alemania. Y cuando los suecos intentaron poner presión, Lehmann salvaba. Y el penal de Larsson solo lo vio volar por encima de su arco. Se perdieron la oportunidad de acortar distancias. Alemania 2, Suecia 0. Se despedía Zlatan del que sería su último mundial en toda su carrera. Vamos a Leipzig para vivir un duelo traumante en todos los aztecas. México contra Argentina. Muchas expectativas de este partido, porque sin importar el que los sudamericanos fueran los padres de los norteamericanos, el nivel lo tenían los de la Volpe. Para México esto era más que un simple partido con Argentina. Era una lucha por superar esa trágica barrera del quinto partido. Pasar finalmente de los octavos de final, y recién empezaba esto cuando Rafita Márquez hacía un gol dentro del área chica. El capitán, el central, la estrella del tricolor los aventajaba para dar sorpresa al iniciar este juego. Pero rápido respondían de la misma forma. A través de Crespo al minuto 10, de vuelta a su realidad los mexicanos. 1-1. Con mucha paridad, con un juego de ida y vuelta, llegaban hasta los tiempos extras. Messi marcaba pero terminaba anulado. Los de la Volpe le plantaban cara a los de Pekerman. Este era el México que todos querían ver. Estaban evitando el baile de Riquelme, de Tevez, de Aimar, de Messi, en general de la Argentina. Esperanzados con llegar hasta los penales, pero llegó el trazo de Sorín y la volea de Maxi Rodríguez. Un gol imposible de sacar. El vuelo de Osvaldo Sánchez decoró aún más el espectáculo de disparo que lanzó Maxi. Un golazazazo por el nivel de complejidad y por lo que este significaba. Argentina 2, México 1. Eliminados de nueva cuenta en la misma ronda los aztecas, la albiceleste a los cuartos de final. Inglaterra y Ecuador. La sorpresiva selección sudamericana pudo plantarles cara. Aguantaron hasta la segunda mitad sin recibir gol. De ninguna forma lo conseguía Lampard, Stevie G o Rooney. Tuvo que llegar su capitán, Beckham, de tiro libre para evitar el fracaso, para evitar la vergüenza inglesa y meterse en la siguiente ronda. Portugal y Holanda, el duelo más sucio y más trabado de todos los tiempos. Cristiano desde el primer tiempo tenía que salir lesionado. Maniche, el autor del único gol, y lo relevante, las tarjetas y más tarjetas. 4 expulsados, 2 para cada lado y 16 amonestaciones. Una locura total. En cuanto a talento y jugadores, la naranja mecánica tuvo que haberse clasificado, pero Portugal tenía un mejor estratega. Supieron resistir a tantas faltas y con un solo gol clasificarse a los cuartos de final. Con la baja de Deco por expulsión, pero dejando atrás en el camino a una de las grandes favoritas, a la Holanda de Van Basten. El camino del campeón empezaba con Australia. Parecía sencillo, bastante accesible su primer rival, pero fue todo lo contrario a sencillo. Tuvieron que apelar a Buffon una y otra vez porque les expulsaban a Materazzi. Jugaron con 10 hombres. El entrenador Lippi se empeñaba por dejar al gladiador Francesco Totti en la banca. Esto claramente los hacía perder fuerza en ataque.
0-0. Estaban por irse a los tiempos extras. Australia con la sorpresa de la Copa, pero cometían un penal al cierre y al 95 Totti con la oportunidad de evitar el alargue. Meterse directo al quinto partido, lo convertía y de último momento se llevaban la victoria, aunque quedaban bastante molestos por las formas, por cómo jugaron y por la expulsión. Suiza y Ucrania tendrían la responsabilidad de ser el caballo negro, el que se metiera a la siguiente ronda. La historia de Cenicienta y la sorpresa. 0-0 tras 90 minutos, 0-0 tras 120 minutos a la tanda definitiva. Los ucranianos se sentían con ventaja por tener de su lado a Shevchenko, pero su capi empezaba fallando. Su mejor jugador se perdía la primera ocasión. Esto ponía a Suiza como nuevo favorito, aunque los helvéticos falla y otra falla. 3 cobros, 3 cerrados, mientras que Ucrania remediaba el error de Sheva. Y 3 al hilo convertidos para meterse en su debut mundialista hasta los cuartos de final. En Dortmund, en el Signal Iduna Park, el juego bonito, Brasil contra Ghana. Un gran gol del fenómeno por la forma y por lo que significó. Un gol para la historia. Su tanto número 15 en Copas del Mundo, superando al torpedo Gerd Müller, convirtiéndose en el máximo goleador de todos los tiempos en mundiales. Ronaldo, a pesar de sus lesiones y de que su forma física ya no era la mejor, la magia seguía. 3-0 cumpliendo con la triple G. Ganando, gustando, goleando. La favorita bicampeona seguiría su camino sin complicación alguna. Por último, el más esperado y parejo de los octavos de final. Los de Aragonés, que hicieron 9 puntos y que jugaron mejor que nadie en contra de los franceses, que si de figuras hablamos, ellos liderando esta competencia. Bartés, Thuram, Abidal, Vieira, Makelele, Ribery, Zidane, Henry. Los ibéricos pudieron hacer pelea, tal es así que ellos iniciaban ganándolo con un penal marcado por el Guaje. Rápido empató Ribery y en la segunda parte la magia del 10, del capitán Zidane, se hacía presente. Asistió para Vieira y él mismo le hizo el gol definitivo a su portero, a su amigo Iker Casillas. Con ese tanto mataban el sueño de España, que bien merecido tenía su lugar aquí. Le decía que no al sabio de Hortaleza, que tendría que esperar 4 años más, y Francia, que generó dudas en el arranque, ahora embalado, motivados para lo que se les pusiera en el camino. Así terminan los octavos de final. Otras 8 selecciones que vuelven a casa, solamente 8 quedan en el camino. Y aunque al llegar a los cuartos se piensa que todavía falta mucho, ya solamente quedaban 9 días de competencia. Solamente 8 partidos y la clausura de esta Copa del Mundo. Alemania en su capital, en Berlín, el Olympiastadion, disputándose uno de los grandes clásicos en mundiales. Alemania contra Argentina. Igual que en la final del 86, la del 90 unos años más tarde en el 2014. 2 cabezazos fueron los protagonistas. Primero el de Roberto Fabián Ayala, después el de Miroslav Klose, llegando hasta los tiempos extras y después de mucha tensión, de mucha presión, a los penales. Estrenaban los germanos acertando, Argentina igual. Ballack, gol, Ayala, el anotador del primer tanto, sencillo para Lehmann, atajado por el arquero. Sacaban ventaja y la mantenían, Podolski para adentro. Argentina buscó regresar, no podía. No fallaba la máquina teutona y fue el Cuchu Cambiaso quien cruzó para que Lehmann pudiera atajar de nuevo. El portero del Arsenal tenía un papel en el que le indicaba dónde generalmente disparaban. Le servía como guía y detuvo 2. Los clasificaba a las semifinales. Fue el pionero en esta tendencia que hoy aplican muchos porteros, en sus termos de agua o en cualquier otro lugar. El primero en hacerlo, Lehmann, en este partido para clasificarse a las últimas instancias, dejando fuera al albiceleste. La escuadra azzurra contra la sorpresiva Ucrania. Shevchenko enfrentando a muchos de sus viejos conocidos, sus compañeros del Milan. Y aunque Italia no venía de hacer una buena participación, ni convencer, ni nada, aquí fue donde se mostraron sólidos. Ahora sí alineaban a Totti y él repartía 2 balones de gol. Primero para un muy buen zurdazo de Zambrotta, seguido de un cabezazo de Toni y él mismo. Lucas cerró la noche con el tercero.
3-0. Ahora sí, convenciendo, gustando, goleando. Italia, así de sencillo, ya en semifinales. Inglaterra, Portugal. Difícil tener a un favorito. Parejo en el pronóstico, parejo en el desarrollo del partido. 0-0. Eso sí, los ingleses tenían todas las de perder porque Rooney se volvió loco y lo expulsaron. Y para aumentar sus malas noticias, David Beckham se sintió mal. Acarreaba una enfermedad estomacal y pidió salir de cambio. Muchos aficionados ingleses lo criticaron hasta el cansancio. Decían que no podía ser posible que su capitán tomara esas actitudes. Era su referente, su estrella, su esperanza, y por un dolor de panza los dejaba solos. Pues ni Beckham ni Rooney afrontaron los primeros 90 minutos y hasta los penales tuvieron que llegar. Ricardo, el arquero luso, se vistió de héroe, detuvo 3 cobros. Quedaba en las piernas del joven Cristiano Ronaldo la oportunidad de semifinales. La primera vez que se sometería a una presión fuerte. Y no tengo que ser yo quien les diga qué pasa cuando lo sometes a esa presión. Él, fascinado, encantado, eficiente. Convertía el último cobro para meter a su selección a las semifinales. Portugal hacía historia. Portugal dentro de las 4 mejores de toda la Copa. Por último, la exhibición de Zizou. Un baile que le pegó a la canariña, a Ronaldo con un sombrerito, a todos con sus conducciones, sus regates, su elegancia. Una de las actuaciones más vistosas de un jugador en un duelo de este nivel. Zidane tenía aún mucho más por dar, pero decidía retirarse en lo más alto. Él sirvió al segundo palo para que Titi Henry solito pudiera dar el gol de la victoria, dejar afuera a los brasileiros y completar así la lista de las semifinales. Francia, Alemania, Italia y Portugal. Solamente 4 selecciones y las 4 del mismo continente en el que se disputaba este torneo, siguiendo con la frase a cabalidad: Europa para los europeos, América para los americanos. La primera semifinal involucraba a la anfitriona Alemania en contra de Italia. Y a pesar de que los goles no llegaban, es posiblemente el mejor partido de toda la Copa, por el nivel, por la batalla que fue, por la calidad de sus jugadores. La figura en la que se convirtieron Lehmann y Buffon. En Dortmund, un duelo digno de semifinales. Se tuvieron que ir hasta el alargue, hasta la prórroga, y parecía que llegaban los 11 pasos, la tanda definitiva. Los postes salvaban a la Mannschaft, Buffon a la escuadra azzurra otra vez, hasta que al 119, a 1 minuto de los penales, Pirlo sirvió para un defensor grosso de primera, le impactó y la colgaba en el poste contrario a Lehmann. 1-0. Se echaban al frente todos los teutones, esperaban un milagro y el robo pletórico del capitán. Cannavaro robaba para arrancar la última jugada, en la que Gilardino esperó a Pinturicchio y Del Piero con toda la clase del mundo, el 2-0. El gol que los metía a la gran final, el que mataba a la Mannschaft, el que los dejaba en el piso llorando, a jugadores y aficionados. Una auténtica tragedia, era su casa, lo habían hecho todo bien. Estuvieron a segundos de llegar a los penales, pero así es el fútbol. Al 119, 0-0, al 121, 2-0. Italia a la gran final del Campeonato del Mundo del 2006. El otro clasificado se encontraría entre Portugal o Francia. Duelo de leyendas, de estrellas que estaban en sus últimas. Figo y Zidane, los galácticos. Cristiano comandaba las jugadas de los lusos, ninguna penetraba. Henry la de los galos y conseguía provocar un penal para que Zidane, con potencia cruzado, aventajara a la France. Portugal se quedó corto en esta ronda. Lo más cercano que estuvieron, un tiro libre de Cristiano que con su particular golpeo mareó a Bartés, pero en el rebote Figo la mandaba por arriba. 1-0 se lo llevaba Francia. Cambiaba camiseta Zizou con su compañero. Cristiano lloraba y lo consolaba Henry. Los dirigidos por Scolari eliminados. Y tras una nueva victoria de parte de Zinedine Zidane, se alistaba el último partido. Italia en contra de Francia. No sin antes vivir el duelo por el tercer lugar, en donde los reflectores los acaparó el mediocampista de solo 21 años de edad, Bastian Schweinsteiger. Alemania consoló a su gente con la medalla de bronce, con un digno tercer lugar, para despedirse de su torneo en el que no se logró el objetivo, pero se formaba de aquí una muy buena base para el éxito del 2014.
Y tras esta copa, Klinsmann dejaba el cargo para concedérselo a su auxiliar, a Joachim Löw, con quien la historia de la Mannschaft cambiaría. Alemania, tercer lugar. Portugal, cuarto. Italia o Francia por la Copa. Nos vamos al domingo 9 de julio del 2006 en el Olympia Stadium de Berlín. Con 70,000 espectadores en el recinto, millones en los fanfests a lo largo del país. Decenas de millones en Francia e Italia, cientos de millones a lo largo de todo el mundo. El catenaccio de Buffon y Cannavaro contra la magia y la potencia ofensiva de Henry, Ribéry y del hombre que viviría su último partido como profesional, ZZ, Zizou, Zinedine Zidane. Arrancaba la gran final, el último partido de Alemania 2006 y de inicio trabado y con polémicas. Trabado porque Henry chocaba con el capi italiano y caía mareado. Polémico porque Maludá ingresó al área en medio de dos, buscó el contacto, se tiró al suelo y el árbitro argentino lo concedió. Nunca lo tocaron, un clavadazo lo compraba Horacio Elizondo. Francia iría al manchón penal. Francia al minuto 7 tendría la posibilidad de adelantarse. Claramente tomaba el balón el 10, el capitán Zinedine, especialista en penales, especialista en finales. Volteaba a ver a Buffon y un último destello de magia en su carrera, una pincelada a lo Panenka, pegando en el travesaño y cruzando la línea de gol, con una frialdad que pocos podrían, pocos o ninguno. Tal vez solo él, tal vez solamente un loco como Zidane. 1-0, Francia arriba desde el minuto 7. Los italianos se sentían robados y razones tenían. Eso nunca era penal. Apelaban a la justicia divina misma que les llegaba. Pirlo desde un córner le puso un bombón a Materazzi para que se elevara y consiguiera el empate. 1-1 Italia y la squadra azzurra ahora tomando las riendas del encuentro. Igualita el gol de Materazzi la tuvo Luca Toni, pero la estrellaba en el travesaño. Él mismo marcaba de cabeza, terminaba anulado. Francia desaparecía, Francia frustrada mas no vencida. El empate a 1 se conservaba llevándolo hasta los tiempos extras y es aquí donde se da la imagen del partido, una de las imágenes más icónicas de este deporte y de los deportes en general. El mítico cabezazo de Zidane a Marco Materazzi. Ellos dos tenían pique, llevaban varias jugadas confrontándose. El defensor italiano le jaloneaba la camiseta y al 110 Zizou, cansado por tanta insistencia, le dijo: si quieres te doy mi camisa al final del encuentro. Le respondía Materazzi: mejor dame a tu hermana. Aquí fue donde lo sacó de sí y con la cabeza al pecho, el mítico cabezazo de Zidane. De inicio el árbitro no se dio cuenta, él estaba enfocado en la jugada que sucedía del otro lado del campo. Le hicieron una falta del Piero y fue en ese momento donde volteó hacia atrás el árbitro. Se percató que Materazzi estaba tirado reclamando algo. Habló con su asistente, le contó lo sucedido, le preguntó si era motivo de expulsión y regresó con la tarjeta roja para ponerle fin a la carrera de una leyenda, de un Balón de Oro, de un campeón del mundo, posiblemente bicampeón. No estaba expulsando a alguien común, estaba echando fuera a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Zinedine Zidane, a los vestidores. Una imprudencia total. Había motivos por el cual estuviera furioso, mas nunca para hacer esto. Pasaba por un lado de la copa quitándose las vendas de la mano, con la cabeza agachada porque así terminaba su legado. Dejaba a la Francia con un hombre menos por 10 minutos más. Ellos, sin complicación, aguantaron para definir al campeón desde los 11 pasos. Desde esa tanda de penales que le traía a todo el pueblo italiano los peores recuerdos. En 1994, cuando Baggio la mandó por arriba. En 1994, cuando cayeron con Brasil, donde tuvieron que consolarse con la medalla de plata. Ahora buscando cambiar esta historia, convirtiendo sus primeros dos, Pirlo y Materazzi, mientras la France se perdía el de Trezeguet, pegaba en el travesaño. De Rossi y Del Piero volvían a marcar. 100% de efectividad para los del país de la bota. Trezeguet era el único francés en fallar. A Vidal, Zaniolo, Wiltord convertían, pero esta tanda es de matar o de morir. Te pierdes una, te puedes poner la soga al cuello como Baggio lo hizo en 1994. Ahora con Trezeguet pasaba lo mismo. Vendría el quinto cobro para Italia, uno más, a un penal anotado más de ser campeones del mundo.
de ser los mejores del planeta Tierra, los campeones en Alemania 2006, los que le entregarían a su nación la cuarta estrella en su escudo. Fabio Grosso, el elegido, un defensor, el protagonista de las semifinales, él mismo por la gloria. A su perfil zurdo se perfilaba, se colocaba frente a Bartés. Grosso por el título, Grosso por la copa, Fabio Grosso, gol. Gol del título, gol de campeonato del mundo, cruzado perfecto, glorioso, en una final épica, no necesariamente recordada por el nivel, recordada por ese cabezazo, por el penal a lo Panenka, pero es el resultado de una final inolvidable, definiéndolo en la última instancia, coronando así un mundial con mucho sabor, el apodado mundial de las sonrisas, el mundial de las estrellas, un mes entero con un fútbol del más alto nivel, con jugadores del más alto nivel. En Alemania 2006 se le vio por primera vez la cara a cracks como Leo, Cristiano, Ramos o Iniesta, pero también se le vio por última vez a otros tantos como Figo, Zidane, Beckham o Ronaldo. Una mezcla entre nostalgia y alegría, un mundial top, bestial, un repaso de inicio a fin de todos los partidos, de todas las rondas, de lo más relevante hasta el último instante en esta. La crónica por la Copa del Mundo de Alemania 2006.